Padre, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración. Así sea, Padre amado. Pidiéndote, Señor, Sí, que te Padre. manifiestes grande y Así es, poderosamente. Señor. Que de tu Santo Espíritu derrame sobre este pueblo. Y sé tú, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos, ministrando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, un tema muy hermoso. ¿Quién subirá al cielo? Texto bíblico, Proverbios 30, versículo 2 al 9. El libro de Proverbios 30. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subirá al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa, hermanos, en la cual nosotros debemos de tener el conocimiento de que la sabiduría de Dios es muy importante en la vida del ser humano. Amén. Este hombre fue un visionario y un escritor desconocido. Agur significa recopilador o piadoso. Algunas versiones traducen estos términos como nombres comunes. De esta manera, las palabras de un recopilador, hijo de un hombre piadoso, es el que tenía esa sabiduría que solamente Dios puede darle. Ciertamente más rudo soy yo, dice, que ninguno. Muchos proverbios anteriores enseñan que la humildad es un aspecto esencial de la sabiduría. En la sabiduría o en la humildad se manifiesta la sabiduría. Lógico que estamos hablando de una sabiduría que proviene de Dios. En poesía, Agur declaró sus propias limitaciones en lo que respecta a la comprensión y la sabiduría de Dios. Y mucho hombre que ha sido usado por Dios también llega a entender que ante Dios somos pequeños. David, el salmista más grande de toda la historia bíblica, en su Salmo 73, versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, le dice el Señor. Porque él no entendía lo que Dios le decía cuando estaba en la carne. Pero el escritor dice: yo ni aprendí sabiduría, no me enseñaron en las escuelas de la sabiduría. Este hombre estaba como el escritor o el profeta Amós, cuando usted ve en Amós 7:14 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías:
no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Este hombre no recibió sabiduría de nadie, ni fue a escuelas para aprender lo que Dios en el Espíritu le estaba dando. La revelación que Dios le había dado era lo único que tenía él en qué confiar. Muchas veces el ser humano debe de tener algo en qué confiar y no basarse en sus conocimientos seculares, sino en la revelación o en el poder de Dios que esté trabajando en su vida. Amén. Agur también tuvo cuidado de no jactarse de su conocimiento espiritual, porque lo que él estaba hablando era revelado por Dios. En ese tiempo que él escribió, no tenía el conocimiento de lo que puede obtener los eruditos de estos tiempos. Él nos trae su lección con mucha humildad. Resulta interesante observar que estas son algunas de las preguntas que Dios le hizo a Job. ¿Quién sería capaz de contestar estas preguntas? Con respecto a la primera pregunta que dice, ¿quién subirá al cielo y descendió? Diremos que el Señor Jesucristo en el libro de Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La respuesta bíblica está ahí. Nadie subió al cielo sino el que descendió, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la lectura en ese versículo de Juan es algo hermosa, porque también esa es la razón por la cual decimos constantemente que el Señor Jesucristo es la única autoridad en este asunto de la creación y el origen del universo. Amén. Porque al crear todas las cosas por Él fueron hechas. Sí, amén. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Gloria a Y Dios. sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. En el momento que nosotros entendemos esta situación, estas palabras bíblicas en el Nuevo Testamento, entendemos la pregunta de Agur cuando dice, ¿quién es o si conoces el Hijo de Él? Amén. Nosotros tenemos una palabra muy hermosa en la cual vamos a entender el conocimiento de lo que es la palabra de Dios para edificar nuestras almas. Reconocemos que ninguno de nosotros tiene una explicación correcta sobre el origen del universo, solamente Dios. Amén. El hecho de que se insista en la teoría de la evolución indica que ellos, aún así indica que ellos no tienen la respuesta en cuanto al origen del universo. Amén. Pero Dios sí tiene la respuesta. Es el momento en el cual el hombre puede buscar la ciencia en lo humano. Amén. Dios en su grandeza le da un poco de entendimiento, viajan al espacio queriendo conocer lo que es el universo. Amén. Gloria Pero a Dios. eso solo lo conoce Dios porque Él lo formó. Aleluya. El primer versículo de Génesis nos cuenta que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Así es como comenzó todo. Y usted cuando ve el libro de Génesis dice el inicio de la creación. Pero muchos
han querido llegar más allá del conocimiento que Dios da. No. Y han inventado tantas cosas, pero Dios nos muestra de qué manera formó los cielos y la tierra. Nos agrada la pregunta que Dios le formula a Job en el capítulo 38, verso 4, donde estaba, cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aleluya. Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora bien, ¿qué puede responder el hombre a la pregunta que Dios le hace a Job? No tiene ninguna respuesta porque el hombre no tiene la sabiduría para entender la grandeza de Dios. Amén. Los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres. Amén. Es ahí donde nosotros entendemos que Él es grande y poderoso. Esa es una pregunta que Dios puede hacerle a cada uno o a cada individuo y nadie tiene la respuesta correcta. ¿En dónde estábamos nosotros cuando Dios formó los cielos y la tierra? Solamente existíamos en el propósito eterno de Dios. Amén. Gloria. La creación, cuando Dios forma esa creación, por eso es que muchos cuando leen el libro de Génesis tienen muchas preguntas y se equivocan, porque Dios forma el plan de vida del hombre, o la vida humana, y más adelante ya pone en práctica, Él es un arquitecto, Él formó todo y después forma una creación, la cual Él vio que era buena y la bendijo. Amén. En el momento cuando Él forma al hombre, Él ya tenía formado los cielos y la tierra y la providencia para que el ser humano viva. Amén. Dios no iba a hacer el hombre sin tenerle primero antes de que se alimentara. Antes de formar al hombre, Dios hace hierbas y frutas y todo para que el hombre pueda vivir sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. O sea, el hombre no existía, no podemos entender qué hizo Dios antes de nosotros. También nos agrada la pregunta formulada por Agur, cuando le dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Pensemos en esto. Dios tiene en sus manos, Dios sostiene en sus manos o sostuvo el viento en sus manos. Amén. Y de la misma manera formó toda la creación, la obra de sus manos. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Dice algo muy hermoso, porque ahí está lo que declara el salmista, que dice que Él formó todo con sus manos, con sus dedos. Aleluya. Él es el creador, Él es el hacedor de toda vida, de todo aquello que ven sus ojos. Amén. No hay nadie que haya inventado algo, todo ha sido hecho por Dios. Sí, gloria a Dios. Entonces, si Él tuvo la capacidad de tomar los vientos en el puño de su mano, de tomar las aguas en sus manos y reunirlas en un solo lugar y ponerle mares a lo que es el mar ahora, nosotros sabemos que es grande y poderoso. Sí, amén. Sí, gloria. ¿No se ha puesto a pensar que es más agua que tierra y que por la orden de Dios ese mar no ha consumido la tierra? Aleluya. Porque está sujeto bajo la palabra de Dios. Sí, amén. Este planeta Tierra, así como lo ven que gira, o tenemos el conocimiento que gira para el término que Él le puso, no puede ser destruido porque fue sujetado en la palabra de Dios. Amén. Amén. Es ahí donde nosotros debemos de tener el conocimiento que Él es grande y poderoso. Gloria a Dios. ¿Qué cuadro tenemos aquí en el ser humano? Que conoce muy poco acerca de estas cosas
que es la creación. Sí, amén. Si no conocemos la creación, ¿podremos conocerlos a nosotros mismos? No. Es por eso que solo Dios tiene el conocimiento de qué es lo que trae usted en su corazón. Amén. Tenemos en las Sagradas Escrituras un pasaje en el que el Señor Jesucristo dijo que Él es quien descendió del cielo. En el libro de Juan 13:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Lo acabamos de ver y leer. Sino que el Hijo del Hombre que está en los cielos. Pero en el libro de Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Amén. Ahora bien, así es todo aquel que nace, dice, del Espíritu. Porque entonces, cuando usted nace del Espíritu, ya no gobierna usted su vida ni sabe a dónde va, Amén. sino que gobernado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Este es en realidad un pensamiento profundo para el Hijo de Dios. Sabemos, oímos el soplido del viento, pero no lo vemos. Para poder comprender cuán grande es Dios, solo medite que a Dios se le ocurriera quitarlos ese viento, ese aire. No habría vida. Ahí está la vida en ese viento, en ese oxígeno que lo da el aire. Pero no sabemos de dónde viene, ni a dónde va, ni color, ni nada. Porque el hombre no puede ver lo que Dios hizo. Su grandeza es infinita. Amén. Y el hombre está limitado a vivir o a formarse en una fe. El cristiano debe de vivir por fe, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra humanidad. Porque la limitación del ser humano es grande. Y logramos entender cosas grandes cuando nosotros podemos ser humildes y presentarlos a Dios con esa humildad, con ese deseo de conocer a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿O quién viene a la iglesia sin querer conocer a Dios? Todos venimos con el deseo de conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios santo que prometió salvación y vida eterna. Amén. El venir a la casa de Dios es conocerle, para conocerle y practicar la palabra de Dios. En la obediencia encontraremos la grandeza de Dios. Bendito Dios. Ahora nosotros, al meditar Aleluya. que Él es luz, que Él es la vida, que sentimos algo, pero que no podemos verlo. Y eso que no podemos ver es lo que nos da vida. Sí, amén. Lo mismo entienda, usted no esté esperando ver a Dios, pero Él es el que le ha dado la vida y le ha prometido salvación y vida eterna. Amén. Porque el hombre fue hecho cuerpo, alma y espíritu. Amén. En el momento en que nosotros lleguemos a entregar cuentas al Señor, se quedará el cuerpo. Después, si usted está bien con Dios, su alma y espíritu van con Dios. Pero si no, su alma irá a tormento y el espíritu va con Dios porque de Él. Sí, amén. Es ahí donde nosotros debemos de meditar que para ir cuerpo, alma y espíritu con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirlos de corazón, aceptar a Cristo y guiarlos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Por eso dice, ¿quién subirá al cielo? En estos momentos el único que ha subido es el Hijo, quien dio su vida por nosotros. Sí, amén. Pero al dar el pago en la cruz, usted y yo, si somos fieles a Dios, podemos subir
al cielo con nuestro Dios. Gloria a Dios. Señor, aleluya. El versículo 5 del libro que leímos dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. Nadie puede entender lo que hace la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene la capacidad de purificar la vida del ser humano. Sí, amén. Cada palabra de Dios es pura. Y en esa pureza, al entrar a su corazón, su ser va siendo limpio, transformado de aquella vida que es corrupción, porque esa es la vida del ser humano. Es más efectiva que cualquier elemento limpiador. Es una sustancia purificadora, milagrosa, que puede transformar la vida de todo ser humano. Amén. Es por eso que usted tiene que escuchar o leer la palabra de Dios para que día con día usted vaya siendo limpio de toda inmundicia que hay en la carne. Amén. También dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí hay algo muy hermoso y ustedes tienen el conocimiento que muchos le han añadido a la palabra de Dios. Amén. Muchos está como el que dice: el Señor me está hablando y dice que hagas esto y lo otro. Sabe que todo eso es pecado cuando no proviene de Dios. Amén. Y empieza a ser hallado mentiroso. Pero hay algo en el ser humano que quiero que todos entendamos para poder erradicar lo que no agrada a Dios. Sí, amén. ¿Saben ustedes que cuando ustedes practican una mentira, por pequeña que sea, si alguien se la creyó, usted va a seguir de mentiroso? Amén. Hasta que llegue a un extremo que es muy difícil, porque el mentiroso, ya la gravedad más terrible es cuando se cree él mismo sus mentiras. Sí, amén. Y es ahí donde ustedes ven que se mueve un pueblo llamado cristiano profetizándoles. Y el Señor dice así: y el Señor me dijo que te diga. Vienen ellos creyéndose sus mismas mentiras y engañando a medio mundo. Y la palabra de Dios dice que no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Sí, amén. Cuando usted oye una palabra en una iglesia o un sermón que oiga, tiene que ser esa palabra bíblica. Gloria a Dios. No ninguna historia que el hombre haya inventado. La palabra de Dios es poderosa y esa palabra es la que se debe de predicar tal como es. Amén. Esto debería hacernos prudentes al tratar con la palabra de Dios. Muchas veces tenemos mala interpretación de la palabra y no queremos escudriñarlas para entender qué dice Dios por medio de su palabra. Amén. En el libro de Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es por eso que la palabra de Dios debe de limitarse a lo que es una palabra poderosa de Dios, limpia, pura, que pueda transformar la vida del hombre. Con las congregaciones. En las congregaciones hay un cierto problema y es bien serio. Por la razón de que al cristiano no le gusta escudriñar las escrituras. Amén.
no tiene la capacidad de tomar la Biblia y sentarse a leerla Amén. bajo una buena oración. Amén. Esperamos que alguien que tenga un nombre o que fue a un colegio o universidad llegue y le diga cómo va a vivir como hijo de Dios. Usted o en la iglesia hay un discipulado o una enseñanza en la cual usted tiene que asistir para ir conociendo de Dios. Y si no puede, hay muchas maneras de edificarlos. Órele al Señor y tome su escritura y léala. Amén. Y si hay algo que no le entiende, tiene alguien quien le puede explicar. Pero debemos de escudriñar las sagradas escrituras para no caer en la mentira o la falsedad del hombre. Amén. Por eso Pedro les dice malas bestias, porque no tienen conciencia de lo que están haciendo, llevando a multitudes a condenación. Amén. Y es bíblico lo que les estoy diciendo cuando él exhorta a todo aquel que enseña erróneamente la palabra de Dios. Sí, amén. Vamos a continuar. Y dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre robe o hurte y blasfeme contra el nombre de Dios. Amén. Esa es la petición del escritor. Y le pide a Dios que no se las niegue. Vanidad y mentira. Amén. Eso es hermoso, que nosotros le pidamos a Dios que aparte toda vanidad, toda altivez, toda mentira. Dice, no me des pobreza ni riqueza, porque él no estaba con la seguridad de serle fiel a Dios. Aleluya. En el momento que él no quiere sentirse en ninguno de los dos extremos, él quiere vivir en un estado en donde no le perturbe nada para buscar de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero hay algo en lo que nosotros debemos de tener la confianza. Usted no le puede decir a Dios, no me des, porque el que dispone es Dios. Amén. Simplemente en el conocimiento, en la humillación y la obediencia suya, así le bendecirá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el momento que nosotros buscamos de Dios, no buscamos ser pobres, ¿verdad? Sino vivir bien. Amén. Ahora, cuando ve las cosas negativas, examine su corazón. Porque el día que Dios lo dé más de la cuenta, se nos va a olvidar o vamos a blasfemar contra Sí, Dios. amén. Entonces, no está en lo que pide, sino en el corazón, cómo se está formando en el conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Susténtame con el pan necesario. En el momento que nosotros tenemos el conocimiento que Dios es grande, a Dios no le cuesta darle riqueza al hombre. Pero al hombre sí le cuesta servirle a Dios cuando es rico. Oh, sí. Sí, amén. Ese es el problema. Sí, amén. Y nosotros, teniendo una naturaleza carnal, permitimos que la riqueza transforme nuestras vidas. Sí, amén. Por eso él tiene temor de negar quién es Dios después. Sí, amén. Y eso no necesita ser usted millonario. Yo he orado por gentes que han ganado una demanda y cuando le dan, no le dan pero ni $500,000 y no vuelven a la iglesia. Amén. Señor. ¿Con qué poca cosa Se conforma. se conforman y se alejan de Dios? Amén.
Por eso el libro de Proverbios habla de esa manera, para que afirme su corazón. Amén. No pida pobreza, no pida otra cosa, sino pídale a Dios la bendición y que lo mantenga siendo un verdadero hijo de Dios. Amén. El verdadero hijo de Dios no se puede apartar ni por pobreza ni por riqueza, porque tiene el conocimiento, tiene un fundamento y su esperanza, el ancla de todo cristiano es Cristo. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos de mantenernos, aunque es una lucha que tendremos todos los días de nuestra vida. El negarnos a nosotros mismos. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. El negarnos a nosotros mismos es, se ha entendido eso, ¿verdad? Que es dejar la carne a un lado y tome a Cristo en su corazón y camine, que esa es su cruz. Amén. Gloria a Dios. Esa es la cruz que debe de llevar, un fundamento el cual no es perecedero, porque todo lo que ven sus ojos perecerá el día de mañana. Amén. 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 Gloria al Señor. Y ese es el ser humano, ver con nuestros ojos naturales. Vemos todo lo hermoso que Dios nos ha dejado en esta tierra y nos olvidamos que hay algo más hermoso que no están viendo esos ojos. Amén. Lo más hermoso es poder alcanzar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La frase vanidad y mentira, aparta de mí, significa que yo no quiero vivir entre aquellos que son vanos, que están hablando mentira o son mentirosos. Amén. Pero también es en su ser humano, porque a nosotros muchas veces no tenemos que estar rodeados de mentirosos para inventar cualquier mentira, Amén. y llega a nuestra mente y podemos hacernos vanidosos y mentirosos. Sí, amén. Cuando algo así le llega a su mente, arrodíllese y pídale a Dios que le aleje toda mentira, toda vanidad. Porque muchos tomamos los dichos o proverbios y decimos que por las malas compañías vivimos o amistades hacemos esas cosas o las aprendemos. Buscamos un culpable. La raza humana es así. Buscamos a alguien a quien cargarle nuestra irresponsabilidad. En nosotros hay algo que es natural, que nos lleva a pensar mentiras, engaños, maldades. Entonces, esa es la lucha del cristiano, decirle a Dios, apártame todo mal pensamiento. Amén. ¿De qué le sirve? Porque si le dice apártame los mentirosos, se va a quedar solito. Sino que es pedirle a Dios que todo aquello que no agrada lo quite de nuestra mente y corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vivir en integridad para que todo espíritu de mentira no posea mi mente ni mi corazón. Esa es la oración Gloria que al debe Señor. de hacer. No decirle no me des, sino pedirle a Dios un corazón limpio y que crea en nosotros ese poder de Dios, un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. Y entonces podremos encontrar la verdad de Dios y la fortaleza para sostenerlos en un mundo pecador. Gloria. Porque no vivimos, como dijo Pablo, no podemos salirlos de este mundo. Estamos en este mundo y tenemos que formarlos santos en este mundo pecador. Esa es la lucha del cristiano. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, sabemos que vamos a enfrentar luchas. Amén.
pero de todas ellas nos librará Dios. Amén. Y después el escritor dice, no me des pobreza ni riqueza. Es decir, déjame andar por el medio del camino, sin que nada me perturbe. Aleluya. Eso no lo va a lograr jamás nadie, porque usted vive en un mundo de pecado y en un cuerpo que es carne, que es corrupción, que desea. El alma lo lleva a tener ambiciones y deseos que no agradan a Dios. Amén. Ahora tiene una lucha espiritual, y esa lucha espiritual es la que lo va a llevar a sujetar su carne y su alma a la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén. No quiero estar en ninguno de los dos extremos y blasfeme en el nombre de blasfeme el nombre de Dios. Agur no deseaba ni la pobreza ni la riqueza. Por tanto, a que cualquiera de los extremos lo llevara a profanar el nombre de Dios. Amén. Ahora bien, el nombre de Dios lo puede profanar cualquiera en pobreza o en riqueza cuando no tiene el conocimiento quién es Dios. Sí, amén. Pero cuando usted tiene el conocimiento de esa grandeza santa y divina, usted no puede blasfemar de Dios. Gloria al Señor. Usted lo que tiene que hacer, por eso es bíblico, y usted cuando vive en la opulencia, dele gracias al Creador. Vive en pobreza, dele gracias al Señor. Amén. Porque en esa pobreza Dios lo va a formar y le va a mostrar un camino en donde usted pueda ser edificado y la vida más adelante va a ser grata y agradable a Dios. Eso es Dios. No es lo que nosotros traemos en nuestra mente y queremos. Cuando usted pensó, Dios ya sabía que iba a pensar. Amén. Por eso dele gracias a Dios por lo que esté viviendo. Y en el momento que usted de corazón le dé gracias, Dios le dará la fortaleza. Amén. Amén. Sí, Gloria a Dios. amén. No quería negar arrogantemente a Dios porque tenía que era tan rico que no necesitaría de Dios. No quería ser tampoco pobre como para usar la pobreza como excusa para pecar. Porque siendo pobre hurte, o sea, robe. Amén. Cualquiera de los caminos profana el nombre de Dios cuando no hay amor a Dios, cuando no hay entrega a Dios, cuando no hay conocimiento que solamente Dios puede manifestarse en nuestras vidas para sacarlos adelante. Amén. Muchas veces nosotros debemos de tener un momento para Dios, porque esa es la razón más difícil por la cual sufrimos. Amén. Por más que oremos a Dios, no tenemos un momento para pensar y darle gracias por todo lo que nos ha dado. Amén. Más si ya somos felices o tenemos lo que queríamos, menos que nos acordemos de Dios. Nosotros en todo momento debemos de tener a Dios en nuestro corazón y por todo dele gracias. Amén. Si algo le salió mal, dele gracias a Dios, porque cuando usted de corazón le dé gracias, adelante está su bendición. Gloria a Dios, Señor. Dios es la única respuesta posible a las preguntas aquí en este libro. Es sorprendente que el texto habla de su Hijo, el primogénito de toda creación. Por eso dice, ¿quién conoce a su Hijo? Si lo conoce, que lo diga. En ese tiempo nadie conocía al Hijo. Simplemente era una revelación que Dios enviaría a su Hijo para que por el sacrificio de su Hijo y en su nombre encontráramos la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios.
Pero hay algo hermoso que es el mensaje para todos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es hermoso cuando también hay esa pregunta. Las primeras preguntas, quiero que entiendan el mensaje. Las primeras preguntas nadie las puede contestar, ¿verdad? Amén. Pero ahora, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Si usted es fiel a Dios, ha aceptado a Cristo en su corazón, le debe de dar la certeza quién subirá al monte santo. Amén. Gloria a Dios. Como también debe de tener el conocimiento que si es un cristiano medio pecador, tampoco encontrará entrada en el reino de los Amén. cielos. O sea, sí conoce la respuesta. Y si conoce la respuesta, tiene que obrar por lo que usted busca, en lo que usted ha creído. Amén. ¿Y quién estará, dice, en el lugar santo? En el momento que nos preguntamos quién estará en el lugar santo, hay una congregación la cual buscamos ese lugar santo. Gloria al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Sabe que el Señor se ha hecho presente en este lugar. Gloria al Señor. Ahora, el texto termina diciendo, el limpio de manos y puro de corazón. A eso le ha llamado Dios, a que purifique su vida, a que su corazón sea limpio, a que pueda usted entregarse a Dios en cuerpo, alma y espíritu. El propósito de Dios está para todos. Amén. Pero ahora, si usted quiere ser salvo, usted debe de entender que para entrar al reino de los cielos, allá solo entra el limpio de manos y puro de corazón. Y entonces podrá usted heredar el reino de los cielos, que es la promesa de Jesús. Gloria a Dios, Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Pedimos, Señor, que en este momento derrame de tu Santo Así Espíritu. sea, Padre amado. Hay poder en la sangre Sí, de Cristo. Señor. Y en esta hora, Padre, pido que te manifiestes Así es, en la Padre. vida, en el corazón Sí, de Señor, cada uno de bendito. mis hermanos. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda purificar estas vidas. Que el cristiano Así es, se Padre. mantenga siendo Sí, Señor. limpios de mano y Así puros es, de Padre. corazón para poder heredar el reino Sí, de los mi cielos. Cristo Jesús. Hay un Dios vivo y poderoso Gracias. que hace milagros y señales Señor. cuando Alabado nosotros sea tu nombre, determinamos Padre. tener o caminar Sí, Padre. en un corazón limpio y Así sincero. es, Señor. Señor Jesús, así también te pido Gracias. que todo aquel que ha traído malestar, enfermedad, extiendas tu mano sobre él, Padre, y lo sanes. Desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y yo en el nombre de Jesús decreto la sanidad en esos cuerpos enfermos. Hay poder en la sangre del Señor. Y esa Gracias, sangre Señor. preciosa Alabado sea tu sana, nombre, Padre. bendice, Sí, mi liberta. Cristo Jesús. El que Alabado es sea. cautivo, el que es Gracias, enfermo, Padre. levante Sí, su Señor. mano y declare En su el sanidad. nombre de Cristo Porque en el Jesús, nombre de Jesús lo declaro, yo los Padre declaro bendito, sanos por el que poder del sana, Espíritu Padre. Santo de Dios. Gracias, Porque Él Señor. está aquí. Sí, Él Señor. no miente, Gracias. Él sana, Así Él es, bendice, Padre. Él liberta. Bendito sea. Declárelo, créalo en su corazón. No es hablar, es creerlo también. El que confesare con su boca, como también lo creyere en su corazón. Así es, Señor. Gracias. Créalo, porque el que vive grande y poderoso. Gracias, Y Padre. en su nombre, Padre, declaro bendición, liberación, Así es, Señor. sanidad en el nombre de Jesús. Así pedimos, Padre, por la congregación, por nuestros hijos, por esos empleos. Sí, Señor. Señor Jesús, guárdalos del mal y del peligro. Guíalos con sabiduría, con entendimiento, y que el poder de Dios se pueda manifestar en el corazón de cada hijo de Dios. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.